El siguiente video es sobre la materia de creatividad e innovación empresarial. Estudio la licenciatura en Gestión y Administración de Pymes. La actividad está enfocada hacia la creatividad del ser humano y su importancia. La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas. Es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. La actividad creativa debe ser intencionada y apuntar a un objetivo. En su materialización puede adoptar, entre otras, forma artística, literaria o científica, si bien no es privativa de ningún área en particular. Creatividad es el germen de una idea, un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo. La creatividad forma parte de nuestro ADN, es un germen que habita entre nosotros, pero que en muchos casos se mantiene dormido y es necesario despertarlo. Las bases conceptuales de creatividad. Modelo pedagógico. Se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que el estudiante debe poner en práctica para usar teorías y conocimientos en diferentes contextos, para deducir resultados no evidentes, reconocer conclusiones no válidas, establecer el valor de las ideas y la autoría, para demostrar originalidad y propiedad en sus diseños, producciones y desempeños. La ampliación es la postura especial ante la vida que se expresa en las dimensiones cognitiva, afectiva, volitiva, experiencial y de desempeño. Se caracteriza a través de 4 condiciones: fluidez, flexibilidad, conectividad y curiosidad. La caracterización no es un proceso cognitivo superior, es una condición de la persona que le permite asumir una postura especialmente a la vida. Es desarrollable, no es innato a algunas personas o propio de algunas disciplinas. Las condiciones de la persona creativa. Fluidez, que es la generación de ideas, curiosidad, incertidumbre y preguntas. Flexibilidad, trabajo desde diferentes posturas, lenguaje y modos. Y conectividad, asociación, retorno a ideas anteriores, no se crea en el vacío. Ahora pasamos a las fases del proceso creativo. Wallace consideraba que la creatividad es la que posibilita que las personas se adapten con diligencia a los entornos cambiantes. Su modelo sobre el proceso creativo, presentado en su libro El arte del pensamiento, comprende 4 etapas. Preparación. Consiste en percibir y analizar la situación, así como de todas las circunstancias y dimensiones que influyen en ella. Es un momento con alto grado de excitación en el que la persona se ve impedida a investigar, analizar, experimentar y probar diferentes posibilidades para resolver el problema. Sin embargo, este es solo el primer estadio del proceso creativo. Es necesario que experimentemos esta fase de reconocimiento del problema y recogida de información, y que la superemos pasando a la siguiente etapa, que es incubación. Se trata simplemente de la interiorización del problema. Es un proceso interno e inconsciente que se produce en el hemisferio derecho de la mente y supone el establecimiento de nuevas relaciones. Al tratarse de un proceso interno, aparentemente no provoca ninguna respuesta externa. En ciertos casos requiere la desconexión del problema para así desechar u olvidar. La siguiente es iluminación. La solución surge de improviso, es cuando todo cobra sentido, está relacionado y claro. Se trata de una fase de júbilo y entusiasmo en la que el esfuerzo invertido obtiene su recompensa. Sin embargo, este no es el final, todavía quedaría una última fase en este proceso. Y por último, verificación. En esta fase se analiza, verifica y valida la solución adoptada. Tiene como consecuencia su abandono o su adaptación para ser perfeccionada o su puesta en práctica. Es un momento emocionalmente muy difícil, ya está repleto de incertidumbres, de inseguridad ante las decisiones últimas. Otro ejemplo es Arthur Koestler. Atendiendo a los estados de conciencia, establece 3 fases en el proceso creativo: la fase lógica, intuitiva y crítica.
La fase lógica comprende la definición del problema, la recogida de datos y una primera aproximación a las posibles soluciones. La fase intuitiva consiste en la redefinición del problema y la maduración mental de las opciones de resolución. En ella se produce la iluminación, es decir, la revelación de la solución. Y por último, la fase crítica. Se trata del análisis y verificación de la validez de la innovación. Es entonces cuando se aplican las últimas modificaciones para alcanzar la perfección. Los bloqueos que limitan la creatividad en el ser humano. Ser creativo no es una tarea fácil. La expresión de la creatividad no siempre ocurre de manera fluida y sencilla. Con mucha frecuencia nos encontramos en nuestro proceso creativo con obstáculos o barreras que nos cuesta traspasar y que impiden que avance nuestra creatividad. Estamos hablando de los bloqueos creativos. Los bloqueos creativos son, por lo tanto, factores que dificultan nuestra conducta creativa, una especie de muros mentales que nos frenan. Estos bloqueos pueden limitar la creatividad de una forma total o parcial durante periodos de tiempo muy largos en toda situación o en alguna de ellas. A continuación, mencionaremos los tres principales. Los bloqueos emocionales o personales son aquellas barreras autoimpuestas, son propias de cada individuo. Estas barreras tienen un carácter psicológico y principalmente podemos destacar las tres más comunes: el miedo al cambio, la rutina de la vida, el temor a equivocarse o hacer el ridículo. El miedo al cambio consiste en el temor de la gente al cambio en algún aspecto de su forma de comportarse. Es un miedo a aquello que no conocen, provocado por la desconfianza en lo desconocido. No se sabe lo que podría ocurrir si se producen cambios en dichas formas de comportarse. Esto en cierta medida se puede relacionar con el siguiente bloqueo importante emocional, el que hace referencia a la rutina de la vida, ya que al fin y al cabo, este miedo al cambio es debido a que nos encontramos cómodos con las cosas tal y como están. Nos acostumbramos y acomodamos a la rutina. Los bloqueos cognitivos o educativos son aquellos relacionados con nuestros conocimientos y suelen ser producto de la educación que recibimos desde niños en las aulas. Y el problema principal dentro de esta categoría de barreras creativas es la falta o ausencia de conocimientos en el individuo. La falta de conocimientos o ignorancia es una barrera muy importante, ya que es muy difícil tener una idea creativa sin unos conocimientos básicos o previos. Y por último están los bloqueos culturales. Son aquellos que limitan nuestro pensamiento debido a la estrecha visión y pensamiento a la que nos tiene acostumbrado nuestra sociedad. Son todos aquellos bloqueos que tienen que ver con las normas sociales existentes. En muchas ocasiones los individuos nos imponemos obstáculos a la hora de pensar debido a que nuestras ideas emergentes se contradicen o se salen de los parámetros establecidos por las normas sociales que impone nuestra cultura o sociedad. Esto supone una limitación de nuestra creatividad debido a que desechamos ideas o directamente no nos las planteamos solo porque son diferentes a los cánones expuestos. Esto se relaciona con el miedo a la libertad. Tenemos miedo a desarrollar ideas diferentes a las normas sociales por temor que, al ser diferentes, la sociedad nos rechace. Las reflexiones sobre los bloqueos y obstáculos a la creatividad pueden ser la resistencia al cambio, el miedo al imprevisto y la inseguridad ante lo desconocido que impiden a muchos adultos ser creativos. La opción por descubrir cada día nuevas visiones inesperadas de la realidad, formularse nuevos planteamientos y ejercitarse en respuestas no prefijadas. El desarrollo de la creatividad viene fomentado por la manipulación no solo de instrumentos, sino de ideas, conceptos, herramientas y estructuras. Conviene realizar muchas actividades manipulativas y animar a las personas a que inventen aparatos, diseñen máquinas, descubran o elaboren nuevos procedimientos, aunque parezcan inicialmente muy rudimentarios. Para ello se habrán de ejercitar en las actividades psicomotoras. La aplicación de la creatividad en las empresas. Para que las personas sean creativas en el negocio es necesario que posean un alto nivel de autoestima, ya que de lo contrario, la persona pensará que su idea o propuesta no vale la pena y que por tanto no será tomada en cuenta. El empresario creativo no teme equivocarse, más bien considera esta barrera como un aprendizaje para volver a levantarse. No siempre se puede tener la razón, la primera vez podemos fallar, pero en la segunda es muy posible que obtengamos el éxito si nos lo proponemos.
El gerente creativo no se queda de buenas a primeras con la primera idea que se le ocurre. No se limita a una sola alternativa, todo lo contrario. Pone sobre la mesa varias propuestas y descarta aquellas que consideran no necesarias. Quienes piensan guiados por una norma o un sistema no desarrollan una idea por el simple hecho de que al otro no le funcionó por falta de presupuesto, simplemente esa persona no es creativa. Un ejemplo representativo de la creatividad nacional fue cuando los mexicanos se llevaron el primer, segundo y tercer lugar en el concurso mundial de robótica el año pasado. El 9 de abril, varios alumnos del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron dos prototipos de su creación. Se trata de Beetlejuice y Micro Asset. Con esto se llevaron los premios en la competencia robótica que se llevó a cabo en la Universidad de Viena, Austria. Acto seguido vamos a ver el ejemplo representativo de la creatividad internacional. Es sobre publicidad en parada de autobús. McDonald's, con el fin de dar a conocer una promoción que otorgaba café gratis a sus consumidores, la cadena de comida rápida decidió llenar un parabús con granos de café, los cuales fue reduciendo gradualmente al tiempo que la oferta se acercaba a su finalización. Mi punto de vista es que esta forma de innovar productos o de crear cosas útiles para los seres humanos nos da una pauta a quienes no tenemos la habilidad de crear nuestro ambiente para lograr una vida más dinámica e interesante, así como los beneficios de saber aprovechar cada avance que nos aportan estos grandes creadores de la ciencia, tecnología, publicidad u otros ámbitos. Conclusiones. El cambio constante de realidad y contexto de la sociedad actual exige de las personas respuestas flexibles que hagan frente a distintas situaciones, por lo que es indispensable desarrollar capacidades de pensamiento y actuación concretas relacionadas estrechamente con la creatividad. La extraordinaria evidencia de las manifestaciones de la creatividad humana en una diversidad inimaginable de campos y actividades, su importancia y la capacidad de innovación que los niños tienen, siendo precisamente el desarrollo de la creatividad y de la innovación las claves para la preparación de los jóvenes de cara al futuro.